Y así comenzamos esta hora. Hoy desde Washington les saluda Yore Molinares por Rafael Romo, titular de Mirador Mundial. Bienvenidos y comenzamos. Una semana después del intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, continúa la gira de Juan Guaidó por algunos de los países que lo reconocen como presidente interino de su país, hoy haciendo escala en Ecuador. Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela hace más de un mes, llegó este sábado a Ecuador para encontrarse con el presidente Lenín Moreno en Salinas, esto es al sur de ese país. La visita de 2 días tiene como objetivo, entre otros, la ratificación por parte del gobierno ecuatoriano del reconocimiento de Guaidó y se concentrarán en temas como democracia y prosperidad, esto de acuerdo con la información que entregó la Secretaría General de Comunicaciones de Ecuador. Y esto es lo que sabemos. Desde que Guaidó salió de Caracas el fin de semana pasado para liderar el intento de ingresar ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela, permaneció en Colombia por varios días en reuniones de alto nivel que incluyeron la sesión del Grupo de Lima con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El jueves viajó a Brasil para reunirse con el presidente Jair Bolsonaro, donde entre otros temas discutió la situación en la frontera. Guaidó también se reunió con los embajadores de varios países de la Unión Europea en Brasilia. El mismo jueves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue escenario del fracaso de 2 resoluciones competitivas. Una impulsada por Estados Unidos, otra por Rusia. La de Estados Unidos, que pedía elecciones en Venezuela y el ingreso de la ayuda humanitaria, fue vetada por Rusia y China. La de Rusia, que impulsaba la centralización de la ayuda internacional en manos del gobierno de Nicolás Maduro, obtuvo apenas 4 votos y fue rechazada además por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pues este viernes Guaidó llegó a Paraguay con reuniones con el presidente Mario Abdo Benítez y también visitó Argentina, donde se reunió con el presidente Mauricio Macri. Y desde este sábado Guaidó está en Ecuador. Una pregunta central es: ¿cuándo y cómo será su regreso a Venezuela? Algo que preocupa tanto a Estados Unidos como a los gobiernos latinoamericanos que lo respaldan. Pues vamos con lo último. Y pues para eso tenemos cobertura en equipo. Saludamos a Ana María Cañizares en Quito y a Osmar Hernández en Caracas. Bienvenidas a las dos a Mirador Mundial. Y vamos a comenzar con Ana María. Danos detalles de la llegada a Ecuador. El gobierno ecuatoriano extendió la declaración de emergencia por el flujo de venezolanos. Las cifras oficiales de la Cancillería ecuatoriana indican que más de 1.300.000 venezolanos han entrado en los últimos 4 años, aunque solo han permanecido unos 221.000 según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Eso es parte del diálogo entre Moreno y Guaidó. Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ione? Así es, hace poco más de 1 hora inició este encuentro afectuoso, amable y muy amigable entre el presidente Lenín Moreno y Juan Guaidó, el líder de la oposición en Venezuela y declarado presidente interino reconocido por algo más de 50 países. Ione, en la ciudad de Salinas, una ciudad costera en Ecuador, en la provincia de Santa Elena. Hay que recordar que en estas cifras que tú señalabas se refieren a la cantidad de migrantes que ha recibido también el Ecuador de venezolanos, y justamente es uno de los temas que están abordando en este momento Guaidó y Lenín Moreno en la ciudad de Salinas. En este encuentro han señalado tanto Guaidó como Lenín Moreno que ambos conocen de cerca la crisis humanitaria, la crisis económica y social que vive Venezuela y la acogida que también le ha dado el gobierno ecuatoriano a la gente venezolana. Durante estas primeras declaraciones en la base naval de Salinas, el presidente Lenín Moreno dijo que Venezuela es un estado fallido y que el gobierno ecuatoriano estará muy pendiente de las coordenadas que Juan Guaidó desde Venezuela haga para un proceso de transición democrática. Escuchemos más de lo que dijo Lenín Moreno en este primer encuentro entre Guaidó y Moreno en Salinas. Definitivamente ese estado fallido, completamente fallido, no debe ir más. Nosotros estaremos pendientes y estaremos atentos a las coordenadas que marque el pueblo venezolano y usted como su líder, usted como el adalid de esta cruzada de transformación profunda que necesita el pueblo venezolano, así como lo hicimos nosotros en su debido momento. En este momento, presidente Guaidó, estamos ya en el camino de salir de ese abismo en el que nos había colocado este mal llamado socialismo del siglo XXI.
Bien, Ione, en este primer encuentro también Juan Guaidó agradeció al presidente Lenín Moreno por sumarse a los otros gobiernos de Latinoamérica en reconocerlo como presidente interino. Dijo que este es un camino para el fin de la usurpación en Venezuela y una transición democrática hacia unas nuevas elecciones. También ha señalado que hay una nueva etapa de relaciones entre Ecuador y Venezuela. Hay que recordar, Ione, que en enero pasado el Ecuador se sumó junto a varios gobiernos más a una resolución de la OEA que precisamente no reconoce al nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero escuchemos más de lo que ha dicho a su llegada Juan Guaidó al Ecuador. Creo que la lucha por rescatar la democracia y la libertad en la región, en Venezuela en este caso, servirá también para realzar la hermandad. Creo que marca una nueva etapa también entre Venezuela y Ecuador el día de hoy, que es histórica, este encuentro, esta lucha por valores fundamentales, por valores esenciales. La lucha en contra de la corrupción que ha azotado a nuestros pueblos. Creo que Bien, Ione, después de este encuentro los presidentes se reunieron a puerta cerrada para dialogar, mientras que después de ello ya han salido a las calles de Salinas. Ha informado la Secretaría de Comunicación con algunas imágenes también de este transcurso que han hecho durante en la playa de Salinas, en este balneario importante que justamente en el feriado de Carnaval está lleno de personas y de turistas que también se han agolpado en ese lugar para estar cerca de Juan Guaidó, reconocido por alrededor de 50 países como presidente interino de Venezuela. Habrá que ver entonces, Ione, y lo que tú bien decías desde el inicio, la expectativa que existe sobre su regreso a Venezuela. Gracias, Ana María. Inicialmente sale de Ecuador este domingo y está pendiente entonces cómo será su retorno a Venezuela. Muchas gracias, Ana María Cañizares, desde Quito. Y vamos a Caracas. Tenemos las reacciones y las propuestas también del gobierno de Nicolás Maduro. Osmari Hernández, vamos a Caracas con ella. El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste que lo que hace Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, es inconstitucional. Y de paso, este sábado hizo una propuesta para una mesa de paz. Cuéntanos un poco más. Sí, así es, Ione. La propuesta estuvo a cargo del ministro de Comunicación e Información y también vicepresidente del área, Jorge Rodríguez, quien en declaraciones a Sputnik aseguró que hay 5 puntos que proponen para impulsar un diálogo entre gobierno y oposición. Uno de ellos es respeto a la soberanía, otro respeto a la paz, la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, el levantamiento de las sanciones internacionales en contra de funcionarios venezolanos y también establecer mecanismos que permitan dirimir las diferencias entre gobierno y oposición de manera pacífica. Sin embargo, Ione, hay que destacar que en estas propuestas no se habla de elecciones y cuando se le planteó este punto a Rodríguez, él aseguraba que las elecciones del 20 de mayo cumplieron con los estándares internacionales, pero esa no es la opinión de países de la región, tampoco de Canadá, de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la Unión Europea que consideran que estas elecciones no fueron ni limpias, ni justas, ni transparentes y que no cumplieron con los estándares internacionales, Ione. Pues también se hicieron fuertes denuncias sobre los militares que salieron de Venezuela y que llegaron a los países vecinos. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la reacción? Sí, justamente, Ione, en principio se publicó en Gaceta Oficial una comunicación en la cual estas 116 personas que reconoce el gobierno de Nicolás Maduro como traidores a la patria y desertores. De igual manera se pronunció Freddy Bernal, quien es reconocido como el protector del Estado Táchira, una suerte de cargo creado en la región, y él aseguraba que muchas de estas personas están siendo amparadas en Colombia bajo la figura de refugiados y que no son más que mercenarios traidores que bajo la tutela de Cliver Alcalá, que fue un funcionario militar muy cercano a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez en su momento, estarían planeando acciones violentas en contra de Venezuela. En este sentido señaló de narcogobierno el presidente de Colombia, Iván Duque, y que estaría detrás de estas acciones. Hizo un llamado a ACNUR a revisar los mecanismos que se están llevando a cabo con estos militares en el vecino país. Ione. Pues estamos pendientes también, como hablábamos con Ana María Osmari, de la llegada de Juan Guaidó, y quería saber si hay alguna reacción sobre el regreso de Guaidó precisamente a Venezuela.
Sí, John, estamos muy atentos a lo que será el regreso de Juan Guaidó, según lo anunció él mismo en los próximos días, luego de esta gira internacional que está realizando por países de la región. Sin embargo, pues hay que destacar, no se ha dado fecha, no se ha dicho cómo llegaría. Él se había adelantado que lo haría como llega un presidente, como por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Sin embargo, no sabemos si hubo o no un cambio de planes. También importante decir que tanto países como Canadá, Estados Unidos, distintos países de la región, Colombia y hoy se suma la Unión Europea, han advertido las consecuencias que podría generar para Nicolás Maduro y quienes lo respaldan de que si se comete alguna acción que ponga en riesgo la integridad física o la libertad de Juan Guaidó. Así que pues estaremos atentos, Ione. Así es, seguramente muchos estaremos muy atentos realmente a lo que va a ocurrir con este regreso. Gracias a Mario Hernández, como siempre, hoy desde Caracas. Y bueno, este es el primer tema del programa. Y bueno, ahí lo tienen, envíen sus comentarios y opiniones en mi cuenta de Twitter y también pueden utilizar este enlace, Mirador Venezuela, ahí lo tienen en pantalla. Y también escríbanos a @imolinarescnn en la cuenta de Twitter. Y a continuación, en su segmento de opinión, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, habla sobre la crisis en Nicaragua. ¿Terminará el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua? Es muy posible, aunque dejará un país ensangrentado con cientos de muertos aniquilados por la bárbara represión política. Las razones que aporta la excomandante Rosa María Telles para anticipar la derrota de Ortega no dejan lugar a dudas. Se trata de una prestigiosa historiadora proveniente de las filas del sandinismo, hoy muy crítica con ese partido. El cerco diplomático internacional encabezado por Estados Unidos se va estrechando y amenaza con ahogar a Ortega, quien ni siquiera puede financiar el presupuesto nacional. Los diplomáticos europeos se sintieron estafados cuando Daniel Ortega, tras prometerles liberar a los presos políticos, los maltrató aún más e hizo condenar a 2 líderes campesinos a más de 200 años de cárcel. Los empresarios sandinistas están sufriendo lo mismo que el resto del empresariado. Albaniza, la contraparte petrolera nicaragüense de PDVSA, está en la ruina. Pero lo más importante es que todos tienen alguna esperanza en un diálogo entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega. La Alianza Cívica cuenta con personas sabias y serias, como Mario Arana, quise decir, José Palais o Carlos Tunerman. El Vaticano, Estados Unidos, una parte sustancial de la oposición política y los grandes empresarios del país creen que Ortega negociará su salida del poder. Naturalmente, para que se dé un diálogo que adelante las elecciones y le ponga fin al gobierno de Ortega, deben cumplirse al menos 3 condiciones que señala el histórico comandante Luis Carrión, hoy opositor de Ortega, en una carta abierta que ha estremecido a Nicaragua. Libertad para todos los presos políticos, cese de la represión y restablecimiento de las libertades públicas. Por otra parte, Ortega tratará de asegurarse impunidad e inmunidad para él y para su familia y para los matarifes que siguieron sus órdenes. ¿Vencerá el sentido común o se impondrá la suicida terquedad del presidente sandinista? Esperemos que sea lo primero. Fue la opinión de Carlos Alberto Montaner, escritor y analista político de CNN. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Y Montaner forma parte de la diversidad de opiniones de nuestra cadena. Así que ahora regresamos después de la pausa. No se olviden.